Hola, buenas. Saludos cordiales desde el Grupo Municipal de Dignidad Ciudadana de Miguel Turra. Estamos aquí para hacer la valoración del último pleno, que ha sido un pleno ordinario, de donde ya saben ustedes que siempre hay unos puntos en el orden del día, aparte de los apartados habituales de informes de concejalías, cuestiones de urgencia que puedan surgir y las ruegos y preguntas de los grupos de la oposición al equipo de gobierno. Había muchos puntos en el orden del día, exactamente 17, y evidentemente no voy a ir hablando de cada uno de ellos porque si no, el tostón que les iba a soltar, vamos, no iban a aguantar absolutamente nada y prefiero mencionar sencillamente una serie de cuestiones. Cuando se hizo el sorteo de las mesas electorales, de los vocales y presidentes de las mismas, que es obligado hacerlo cuando vienen elecciones, y saben que el 9 de junio tenemos elecciones europeas. Expediente de modificación de crédito, que significa un dinero que tenemos en una partida determinada, lo movemos hacia otra para poder hacer una actividad, en este caso tiene que ver con el núcleo zoológico. Dimos cuenta de la liquidación del presupuesto de 2023, aquí sí que me paro porque son las cifras cerradas del año anterior y es verdad que el año anterior ha sido un año complicado porque ha habido, y hay que decirlo claramente, más gastos que ingresos, es decir, más endeudamiento que beneficio para el ayuntamiento. Y ustedes me dirán, joder, qué mala gestión. Tiene su explicación. La explicación que tiene, sobre todo, es el ayuntamiento tiene una previsión de ingresos, se van produciendo a base de los tributos que se van cobrando y luego, por otro lado, una serie de gastos que vienen comprometidos en el presupuesto. ¿Qué ocurre? El año pasado, si recuerdan bien, fue año electoral, estuvieron las elecciones de mayo y en la primera mitad de año, cuando todavía estaba el equipo de gobierno anterior, hubo un desbocado, un gasto desbocado, tirando de lo que se llama el remanente de tesorería. Remanente de tesorería, para que lo entiendan muy rápidamente, ahora que están ahí en sus casas y no les quiero hartar mucho con números, es una hucha que tiene el ayuntamiento del dinero que va sobrando de años anteriores, que en un momento determinado se puede tirar de ella para hacer determinados gastos o determinadas inversiones, siempre y cuando no anden las reglas de limitación del presupuesto por ahí andando. Y como en los años anteriores, con la suspensión de las reglas que ha habido, digamos que ha sido un poco de barra libre, bueno, pues los equipos de gobierno, en este caso el equipo de gobierno que teníamos aquí, pues hizo un gasto desmesurado, porque hay que decirlo así, hasta 30 de mayo, 31 de mayo, desmesurado de ese remanente de tesorería. Es decir, se fueron casi cerca de los 2 millones de euros en determinados gastos, que eso evidentemente a final de año se nota. Y se nota en el sentido de decir, hemos gastado bastante más, ha salido bastante más dinero y hay que hacer mucho más pago de facturas que lo que realmente ingresas conforme a la previsión que tienes. Y al final se produce un desfase, que es lo que se produjo durante el año pasado. Habrán escuchado por ahí, porque ya he visto yo alguna nota de prensa y algo por el estilo, que si se ha dado déficit del año anterior, la mala gestión del equipo de gobierno, que se apunten el tanto los que el año pasado, en estas fechas, estamos hoy aquí a día 16 de mayo, pues hace justo un año, lo que era la Concejalía de Hacienda, la llevaba Izquierda Unida, y todo este desfase que se ha producido durante el año 2023 tiene bastante de culpa esa concejalía gestionada por las personas de Izquierda Unida, porque luego salen en rueda de prensa diciendo, pero bueno, que cuenten toda la realidad, porque muchas veces las medias verdades son peor que las mentiras completas. Más cuestiones que vimos en el Pleno, un reconocimiento extrajudicial para pagar facturas pendientes que estaban ahí, del año 2022, alguna de ellas, también podrán dar cuenta los anteriores concejales del equipo de gobierno anterior porque esas facturas estaban sin pagar, y luego también dimos cuenta de la ejecución igualmente del presupuesto de este primer trimestre de 2024. Hubo propuestas de modificación de los estatutos, tanto del Consejo Escolar Municipal como del Consejo de las Escuelas Infantiles, que era una modificación de un artículo que dice lo siguiente, que participen los grupos de la oposición en el Consejo Escolar, y ahí se para. ¿Qué ocurre? Que solamente da cabida a un partido, por decirlo claramente, de los que forman el equipo de gobierno. Si fuese un solo partido como equipo de gobierno, no habría ningún problema, porque los otros 4 grupos, si fuesen de la oposición, participarían en estos consejos. Pero como no es así, resulta que en nuestro caso concreto, 2 partidos, Vox y Dignidad Ciudadana, quedábamos excluidos de estos consejos. Aquí salió el tema, el PSOE en su día votó en contra en los propios consejos, como diciendo que por qué, que se iba a dar mayor representación a los políticos. Respecto de los miembros que forman los consejos. Yo le tuve que recordar a la concejala, en este caso portavoz del PSOE, que los partidos políticos representamos a la ciudadanía
y lo repito otra vez, los partidos políticos representamos a la ciudadanía que nos votan. Y entonces estar presente en los consejos es como si toda la ciudadanía está presente en esos consejos. Y sacar algún partido de esos consejos es como sacar a la ciudadanía de esos consejos. Hace unos plenos se le llenaba la boca hablando de la pluralidad política, de que si los concejales todos teníamos que tener voz en los plenos y demás, y que eso iba, cuando nosotros decíamos que había un portavoz y que el resto de los portavoces, de los concejales, bueno, la intervención en los plenos solamente por parte del portavoz, bueno, se llevaban las manos a la cabeza y ahora resulta que aquí no es un portavoz de un concejal, aquí lo que querían es que directamente era excluir a partidos. Esto es muy fuerte, pero bueno, al final se impuso la cordura y fue, a pesar de que ellos votaron en contra, y lo repito, votaron en contra el PSOE en los consejos, luego al final, como la mayoría del consejo, que normalmente suelen ser decisiones unánimes, votó a favor, pues al final reconsideraron su postura y al final votaron a favor. O sea, a última hora votaron a favor, pero como dijo también la portavoz, hemos votado a favor porque el Consejo había votado a favor, pero si no, pues nosotros hubiésemos seguido con nuestra postura de votar en contra. Bueno, esa es la postura que tiene el PSOE, que para unas cosas blanco y para otras negro. Tampoco les cuento nada nuevo teniendo en cuenta los maestros que tienen más arriba. En cuanto al tema otro que se vio, una propuesta de modificación de estatutos de la Mancomunidad del Gaset, también modificación en cuanto a los precios de los taxis, que viene ya pedido por el propio sector. Desde el año 2018 no se tocan esas tarifas y solamente a lo que es interurbano, y es algo normalmente con la subida del precio de la vida que ha habido, es algo totalmente coherente, y ahí hubo además unanimidad por parte de todos los grupos. Luego también estuvo una rectificación de los pliegos del servicio de ayuda a domicilio y luego también el reglamento regulador del complemento de productividad. Aquí sencillamente les digo, porque fui yo el ponente por parte del equipo de gobierno, que es una herramienta de la que nos dotamos en el ayuntamiento. ¿Para qué? Para que la productividad que pueden cobrar los trabajadores venga perfectamente regulada, detallada. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta el momento la productividad era como un criterio más a, qué sé yo, a juicio de quien manda. De llegar y decir, bueno, pues a este trabajador le voy a dar una productividad pues de tanto, ¿sí? Porque sí, venga, tira para adelante. Entonces, eso no es lo normal. Lo suyo es que esté regulado, que se vean los supuestos en los que se puede conceder, que exista un informe de por qué se concede, que pase por un área, en este caso a la que pertenece el trabajador, que pase por el concejal de ese área, que a su vez llega personal, que todo eso esté perfectamente regulado, detallado y cuantificado. Y al final se dé publicidad al mismo. ¿En eso consiste el reglamento? Aquí tuvimos votos a favor del equipo de gobierno, votos en contra del grupo de Izquierda Unida y abstención por parte del Partido Socialista. Es decir, nos encontramos con un reglamento que sacamos adelante el equipo de gobierno y los partidos de la oposición se oponían al mismo por eso, porque decían que primero tenía que haber las promociones internas, luego el reglamento de productividad. La opinión de este concejal no es esa. La opinión de este concejal es que debemos tener un reglamento de productividad para aplicar a toda la plantilla del ayuntamiento y luego solventar situaciones particulares que tenemos con distintos trabajadores que están pendientes de su promoción interna, que está prevista su promoción interna, participar, vamos a ser realistas, participar en el proceso de promoción interna y se irá realizando paulatinamente como hemos empezado ya, que también se lo tuve que decir a los grupos de la oposición, en el sentido de que el día 14 salió ya publicado en el Boletín Oficial de la provincia 2 de los 20 procesos que va a haber, 2 ya están publicados con sus fechas, bueno, con la lista provisional para ya marcar fecha para ese proceso y que se va a ir realizando, se van a ir sacando. Una vez que van terminando unos, van saliendo otros y se va a completar el proceso. Le tuve que contestar a la portavoz del PSOE, anterior alcaldesa, que ellos pensaban que a 31 de diciembre lo iban a haber hecho y dejado concluido este proceso de promoción interna, y le tuve que decir que quedó paralizado por una sencilla razón, porque se comprobó que el proceso de los 20 de golpe, como ellos pretendían, no estaba sustentado en un informe económico, en un informe económico razonado y real. ¿Por qué? Porque en su día se dijo que estos 20 procesos de promoción interna iban a suponer una cuantía, que en un pleno apareció esa cuantía como diciendo nos va a suponer tanto, cosa que no era verdad.
sino que es una cuantía mucho más superior. Evidentemente, nosotros no nos podemos pillar los dedos de decirle a los trabajadores, oye, promocionas internamente, es decir, asciendes, eso es lo que significa, pasas a ascender a un puesto de superior categoría y evidentemente vas a cobrar más en ese puesto de superior categoría. ¿Qué ocurre? Si no hay dinero para pagarlo, ¿dónde nos estamos metiendo? En un problema. Bueno, pues el equipo de gobierno anterior, que ha dejado tantas historias por aquí, por el camino, resulta que hizo eso. Tiramos para adelante con los procesos de promoción interna, 20 procesos, y bueno, luego ya nos ajustaremos cuentas en el sentido de decir, a ver de dónde sale el dinero para pagar estas nóminas que a partir de ahora se van a generar, y bueno, y es lo que ocurrió. Nosotros vamos con más calma, cumplimos legalmente con lo que se establece, porque una vez publicados y acordado por la Junta de Gobierno, ¿qué ocurre? Hay un plazo de 3 años como una oferta pública de empleo que es para sacarlos y entonces tenemos ese periodo y ya digo, iremos paulatinamente y sobre todo teniendo en cuenta que hay un proceso más importante porque la ley sí que impone un plazo más corto que es el 31 de diciembre, tiene que estar terminado el proceso de consolidación y estabilización en el Ayuntamiento y ese proceso sí que no puede dilatarse y es nuestra principal prioridad, que todos los trabajadores que con carácter temporal llevan muchos años trabajando de modo temporal en la administración pública, en este caso en la administración local, vean reconocidos todos esos años para decir, a partir de ahora existe fijeza, una ley nos obliga a hacerlo, es algo de justicia, de que trabajadores que están con esa incertidumbre de temporalidad se conviertan en fijos. Bueno, pues eso es importante, vamos a responder a todos estos trabajadores por delante y ya digo que van los dos procesos en paralelo, pero bueno, que tampoco se alteren mucho las personas de la oposición en este punto. Terminaron los puntos que iban en el orden del día con la propuesta de modificación del régimen de dedicación del grupo Izquierda Unida Podemos, que hizo una solicitud para que se cambiase. ¿En qué sentido? Pues decir, el grupo Izquierda Unida Podemos hace lo siguiente, tiene como portavoz figura una persona que es la que viene y está liberada cobrando 1.000 y pico euros al mes y porque tiene parcialidad y viene aquí prácticamente todos los días de la semana, no todas las horas que es la jornada ordinaria, por esa parcialidad, y cobra. Y entonces es la persona que está aquí, pero cuando llegaba a los plenos querían que el portavoz fuese otra persona distinta, y claro, y eso era, hoy soy yo la portavoz, y de repente llega el día del pleno y me doy de baja, en el régimen general de la Seguridad Social, dame de baja, porque ahora damos de alta a esta persona, porque hoy va a intervenir como portavoz en el pleno, y luego ya cuando termina el pleno, y acaba la valoración, al día siguiente vuelven otra vez al departamento de personal y dicen, oye, que otra vez vuelvo a ser yo la portavoz, vuelve a darme de alta, bueno, un auténtico mareo. Entonces, al final, la propuesta suya era sencillamente que esa persona va a estar de portavoz, entre comillas, portavoz, porque el portavoz se entiende que es el que transmite y en este caso se transmite en el pleno, se transmite aquí en las valoraciones y se transmite también, evidentemente, cuando se redactan y se hacen peticiones. Pero bueno, en este caso sería más que nada el representante de Izquierda Unida, Podemos, perdón, que es que ya se me confunden los nombres. El representante en el pleno y el representante en el ayuntamiento para atender al público, pero bueno, portavoz oficialmente es el portavoz de Dignidad Ciudadana, es el que firma el escrito, portavoz es el que interviene en el pleno, portavoz es el que está haciendo estas valoraciones, portavoz es el que acude a la Junta de Portavoces, ese es el portavoz y aquí va a ser un conglomerado, más que nada, pues bueno, tienen que justificar. Del Fondo Izquierda Unida Podemos es una coalición y hay parte que son de Izquierda Unida, otra parte que es de Podemos y hay que, yo qué sé, estar ahí, pues no sé cómo definirlo, interprétenlo ustedes, prefiero yo no decirlo. Luego pasaron los informes de las concejalías, cada uno de nosotros informamos de lo que ha ocurrido en nuestras áreas y luego estuvieron los ruegos y preguntas y en los mismos, pues eso, distintas preguntas, siempre ocurre, siempre hay alguna cuestión que hay veces que hay que decirlo. Tenemos una ventaja nosotros como equipo de gobierno y es que quienes están ahora en la oposición han gobernado anteriormente y entonces hay muchas cosas de las que nos achacan a nosotros que es curioso porque ellos hace un año exactamente, vuelvo a repetir, hace un año tenían toda la posibilidad del mundo de sacarlo, de hacerlo, de haberlo puesto en marcha y ahora es cuando se rasgan las vestiduras como diciendo vaya, lleva esto sin hacer y esto no se está haciendo y no entendemos. Hay muchas veces que ha habido gentes con la máxima responsabilidad en determinadas áreas que dicen, oye, ¿por qué este puesto de trabajo, por ejemplo, ocurrió ayer, ¿por qué este puesto de trabajo no se ha sacado? Y yo pregunto, si usted estaba como concejal al frente de ese área, ¿por qué no se sacó este puesto de trabajo cuando usted estaba al frente y tenía capacidad de poder haberlo hecho? Pues entonces es un poco hipócrita, vamos a utilizar ese término de hipocresía pura y dura, de llegar y decir, oye, te portas muy mal y yo me estoy portando casi peor que tú.
no es comprensible. Pero bueno, cada uno hace oposición del modo que la quiere hacer y luego al final vemos cosas como las que han ocurrido esta semana, que hemos tenido una resolución de un tribunal a nuestro favor sobre el tema de la productora de televisión, donde se quiso paralizar el procedimiento. Al final el tribunal llegó y dijo que no, que estaba bien hecho lo que era el procedimiento tal como lo llevábamos desde el equipo de gobierno, con los pliegos que se habían redactado. El tribunal nos dio la razón, se volvió a poner en marcha, pero en su día el Partido Socialista concretamente salió criticando que si habíamos querido hacer un traje a la medida de una empresa determinada, una empresa de la localidad, por cierto. Pero bueno, que si un traje a la medida, o sea, unas divagaciones impresionantes que yo creo que la demagogia con ello ya desborda los límites insospechados. Y en definitiva, ya digo, son cuestiones así que luego pasa el tiempo, les ocurrió con temas de banderas, les ocurrió con tema de pancartas, les ha ocurrido con muchas cosas que luego al final me gustaría ver alguna retractación por su parte de salir aquí en la valoración misma, dar una rueda de prensa y decir, miren, salimos en su día, pero tenemos que reconocer que esto se ha hecho bien, cosas por el estilo, no pasa nada por reconocer. Hay muchas veces que, como dicen, rectificar es de sabios. A lo mejor resulta que no son tan sabios algunos como lo que piensan. En definitiva, esta valoración ha sido lo que ha ocurrido en el último pleno ordinario de este mes de mayo y, como siempre les decimos, nos despedimos de aquí, les esperamos y esperamos que disfruten de la romería de San Isidro, que se acerca ya mismo este fin de semana. Y nada más, saludos cordiales desde el Grupo de Dignidad Ciudadana.